Hola, preciosos estudiantes de la Iglesia Cristiana Salvación y Victoria. Estamos listos, como ustedes bien saben, la clase de hoy la estamos pasando porque el día martes no pudimos realizarla, que tuvimos algunos imprevistos con la tecnología, pero estamos hoy aquí listos para recibir el estudio de la palabra. Estamos listos para recibir la escuela bíblica. Así que le invito para que empecemos con una oración, entrando en sintonía con el poder del Espíritu Santo y la revelación del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios en su vida. Cierre sus ojos allí donde usted está y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tus promesas. Señor, por este tiempo donde, Padre, tú vas a llenar nuestra alma, nuestro ser, nuestro espíritu de tu conocimiento. Pedimos la sabiduría del cielo. Pedimos ahora, Señor, tu revelación, tu discernimiento en nuestras vidas. Que tú vengas, Señor, a nosotros a alimentarnos con el poder de tu palabra. Pedimos la revelación en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios. Amén y amén. Bueno, mis amados estudiantes, espero que usted tenga allí su Biblia, tenga el cuaderno, el libro de apuntes, donde usted esté llevando. De verdad que le doy la gloria al Señor porque todos andan muy pilosos, han estado enviando sus evidencias. Teníamos una pequeña tarea y la pequeña tarea era buscar el nombre del Señor con la frase "el Dios que me ve". Recuerde que esa frase se la dio el Señor a Agar y es Jehová Roi. Ya usted lo sabe, todos enviaron, hubo ahí confusión porque de pronto no me hice entender y muchos tuvieron algunas dificultades en encontrar los nombres del Señor. Pero bueno, ahí iremos avanzando. Hoy vamos a conocer otro nombre que también el Señor le dio a Abraham. El Señor es bueno y Jehová Roi, así, Jehová Roi significa Dios que me ve. Jehová Roi, usted puede orarle al Señor y diciéndole: Señor, tú que eres Jehová Roi, tú que me ves. Al Señor, o a usted le gusta que usted lo llamen por su nombre. Lo mismo le pasa al Señor. Al Señor le gusta que lo llamen por su nombre. Y usted puede orar de esa manera y puede decirle: Señor, tú que me ves, tú que eres Jehová Roi, desciende sobre mí con poder. Entonces, de verdad que les felicito porque usted ha avanzado tremendamente. Seguimos hoy rápidamente, vamos a ir avanzando con el Génesis capítulo 17, y estamos todavía bajo el nombre Abraham. Recuerden que ya en este capítulo 17 el Señor de Abraham cambia su nombre a Abraham. Y vamos a ir al capítulo 17. ¿De qué trata el capítulo 17? El Señor en el versículo 1 le da una promesa a Abraham. Y dice el versículo 1 del capítulo 17, cuando Abraham tenía ¿cuántos años? Entonces empezamos a trabajar que Abraham, estamos hablando todavía, Abraham tenía 90 años. Uy, tremendo. Y aquí empiezan el tiempo más fuerte para Abraham. Abraham tenía 90 años cuando el Señor nuevamente, tenía 99 años, aquí tenía 99 años, ya se acercaba la promesa, tenía 99 años, el Señor se le aparece a Abraham y le dice: yo soy el Shaddai. El Señor se le aparece a Abraham de edad de ¿cuánto? 99 años. Y le dice: yo soy el Shaddai. Este nombre tan interesante que me gusta, que es tremendo. Yo soy el Shaddai. Shaddai. Y el Shaddai significa, es un nombre del Señor, significa Dios Todopoderoso. ¿Dios qué? Todopoderoso. Dios Todopoderoso. Ahí tenemos otro nombre como Jehová Roi. Ahora tenemos Shaddai.
que significa Dios Todopoderoso o Dios Todosuficiente. Tú eres suficiente. ¿Cómo podemos aplicar este nombre Shaddai en nuestra vida? Pues sencillo, usted puede ir delante de la presencia del Señor y decirle: Jehová, tú eres Jehová Shaddai, tú eres todo suficiente, tú eres todopoderoso para hacer que las cosas se vuelvan realidad en mi vida. Y ya usted tiene dos nombres del Señor: Jehová Roy y Jehová Shaddai, todo suficiente o todopoderoso. Usted puede ir a la presencia del Señor y orar con sus nombres. Y el Señor le dice a Abraham que Él es Dios Todopoderoso y que le sirva con fidelidad. Sírveme con fidelidad. Me gusta esta palabra. Sírveme con fidelidad. Fidelidad. Ay, Señor, qué belleza esta palabra. Sírveme con fidelidad. Esa palabra el Señor se la dice a Abraham en este tiempo cuando tenía 99 años y le dice: sírveme con fidelidad, es lo que te pido. Yo soy el Señor todo suficiente, todopoderoso para tu vida. Y lleva una vida intachable, una vida sin manchas, una vida llena de la paz que el Señor quería depositar en la vida de Abraham. Y luego el Señor en ese mismo y dice: y haré pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Nuevamente el Señor le dice a Abraham y le dice: yo voy a dar una descendencia incontable. Recuerde que hemos visto en los capítulos anteriores que el Señor saca a Abraham de una tienda y le dice: mira las estrellas, cuenta las estrellas, así será tu descendencia. Y nuevamente, a los ¿cuánto tiempo? A los 99 años vuelve y le dice: te voy a dar una descendencia incontable. Yo creo que Abraham diría: Dios, de nuevo, y yo no tengo hijos, pero el Señor cumple sus promesas. Al oír esto, Abraham cayó en su rostro, después le dijo: este es mi pacto contigo, te haré el padre de una multitud de naciones. Además, ahí viene en el versículo 5, el Señor cambia su nombre del nombre Abraham y le dice: además cambiaré tu nombre Abraham a Abraham. Y ahora, de ahora en adelante, vamos a hablar con esta preciosa persona, Abraham. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando el Señor le cambia su nombre? Tenía 99 años. Ay, gloria a Dios, 99 años. Y nosotros queremos ver las promesas en 5 días, en 10 días, en 6 meses, en un año. Pero mire, la edad que el Señor tenía. ¿Cuántos años tenía Abraham? Recuerden que lo vimos, cuántos años cuando el Señor empezó a hablarle, cuando estuvo en Egipto. Ya cuántos años, 75 años, y empezó a hablarle y seguía y sus promesas, y él ya tenía 99 años. Imagínense, para que hiciera el cambio de su nombre Abraham a Abraham. Y le dice: yo soy el Dios Shaddai, el todo suficiente, y te daré naciones incontables. Tú vas a tener una descendencia incontable. Y bueno, seguimos ahí estudiando. Y ahí en el versículo 7, el Señor le dice: yo confirmaré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, la generación en generación. Este es el pacto eterno. En este mismo capítulo, el capítulo 17, vamos a ir rápidamente porque deseo que terminemos el capítulo 18, que viene una parte muy importante en la vida de Abraham. Recuerde que ya estamos bajo el tema Abraham. En el versículo 5 del capítulo 17, el Señor le dice: cambiaré tu nombre a Abraham, a Abraham. En el versículo 9, el Señor hace de nuevo un pacto. El Señor hace de nuevo una marca. Creo que usted ya colocó allí. Hace de nuevo una marca. Váyase al versículo 9. Y vamos a borrar aquí.
en el versículo 9 del capítulo 17, el Señor hace un nuevo pacto. Recuerde que ese nuevo pacto, vamos a hablar de un tema, y es que el Señor le dice a Abraham le dice, entonces le dijo a Abraham, es tu responsabilidad obedecer las condiciones del pacto. En el versículo 10, busca allí en el versículo 10, dice, este es el pacto que tú y tu descendencia deben cumplir. Todo varón entre ustedes debe ser circuncidado. Versículo 10 del capítulo 17. El pacto tenía o consistía, todo varón, todo hombre debe ser circuncidado. ¿Qué es eso, pastora? Circuncidado. La circuncisión significaba tomar el prepucio de los hombres y cortarlo. Ese era el pacto que el Señor había establecido con Abraham. Todo varón, todos los de su tienda, todos los que vivían allí con Abraham, todo varón tenía que ser ¿qué? Circuncidado. Y en el versículo 11 dice, debes cortar la carne del prepucio como señal de pacto entre tú y yo. De generación en generación todo varón debe ser circuncidado al 8º día. ¿Cuántos días tenían que tener? A los 8 días. 8 días de nacido. 8 días de nacido. Todo varón, o sea, todo niño, todo varón, usted debe aprender esto, por favor. Todo varón debía ¿qué? Debía ser circuncidado. Ser circuncidado. ¿Qué es circuncidado? Ya lo vimos allí, cortar el prepucio. Pastora, ¿y qué significa entonces esto en este tiempo? Cuando el Señor nos habla de circuncidar, es circuncidar en este tiempo nuestro corazón. Quitar ese pedazo de carne. Quitar eso que hace que nosotros no tengamos una buena relación con el Señor. Circuncidar nuestro corazón. Cortar todas aquellas cosas que impiden el fluir del Señor en nuestras vidas, en esta temporada, en este tiempo. En aquel tiempo era quitar el prepucio allí en cada uno de los hombres, cada uno de los niños que nacían. Y usted se puede imaginar cada varón en ese tiempo cuando empezaron a hacer este acto, este pacto de circuncisión. Ellos tuvieron que entrar en un tiempo también allí de recuperación, porque aún a todo niño y todo varón y todo anciano tenía que hacer este pacto. Amén. ¿Cuántos días? 8 días de nacido. Gloria al Señor. Seguimos ahí avanzando. Esto incluye no solamente a los miembros de tu familia, sino también a los siervos nacidos en tu casa y a los siervos extranjeros que hayas comprado. Todos deben ser circuncidados, llevar en su cuerpo la marca de mi pacto eterno. Tenían que llevar todos los que pertenecían a la casa de Abraham esta marca en su cuerpo. Tremendo, ¿verdad? Este pacto. Todo varón que no sea circuncidado será excluido de la familia del pacto por romper el pacto. Si no se dejaban hacer este pacto, inmediatamente eran excluidos de la familia de Abraham, eran excluidos de las promesas que Dios había establecido en la vida de Abraham. Tremendo. Mis amados, vamos a dejar que el Señor circuncide nuestro corazón para quitar todas aquellas cosas que impiden el fluir de su amor en nuestras vidas. Gloria al Señor. Vamos al versículo 15 también allí. El Señor le cambia no solamente, ya usted tomó aquí, apunte ya. El versículo 10, todo varón debe ser circuncidado. 8 días de nacido, todo varón debía ser circuncidado. A los 8 días, para que usted lo tenga allí claro. ¿Cuántos días? 8 días de nacido. Gloria al Señor. Pero no solamente Abraham fue cambiado su nombre, Abraham. En el versículo 15
Sarai también es cambiado el nombre. Dice, entonces Dios le dijo a Abraham, con respecto a Sarai, tu esposa, su nombre no será más Sarai. A partir de ahora se llamará Sara, y yo la bendeciré y daré un hijo varón por medio de ella. ¡Ay, aleluya! El versículo 15 del capítulo 17, el Señor le dice a Abraham que Sarai no se llamará más Sarai, sino que se llamará como Sara. Sara. Y le da la promesa nuevamente de tener un hijo. ¿Cuántos años tenía ya Abraham? ¿Cuántos? 99. Estaba ya listo para los 100. Y imagínense, Sara ya estaba. Sara tenía ¿cuántos años? Recuerda que se llevaban ¿cuántos? 10 años. Tenían 90 años tenía Sara. Ay, Señor. Y a los 90 años será que es difícil para una mujer. Uno, era estéril. Dos, el tiempo de periodo, el tiempo de ovulación, todo ya había cesado en Sara. La costumbre de las mujeres ya había cesado en Sara. Sin embargo, Sara creyó también en las promesas del Señor. Aleluya. Dice más adelante ahí mismo, llegará a ser madre de muchas naciones, entre sus descendientes habrá reyes de naciones. Entonces Abraham, estamos en el versículo 17, Abraham se postró hasta el suelo, pero se rió por dentro, incrédulo. ¿Cómo podría yo ser padre a la edad de 100 años? Pensó. ¿Y cómo podrá Sara tener un bebé a los 90 años? Así que Abraham le dijo a Dios, que Ismael viva bajo tu bendición especial. Miren lo que le respondió el Señor. Abraham se postró y dijo, ¿cómo yo voy a ser padre a los 100 años? ¿Cómo Sara va a ser madre a los 90 años? Ya todo había menguado, la pasión, todo había bajado, ya no había nada. Ya estaban envejecidos. Pero el Señor le responde. Abraham, ¿qué le responde? Le dice, no, Sara, tu esposa, te dará a luz un hijo, le pondrás por nombre Isaac. Versículo 19. En el versículo 19 el Señor le dijo, no es con Ismael la promesa. Recuerda que él había tenido un hijo con Ismael, con Agar, Ismael. Le dijo, no es con Ismael la promesa es con Sara. Y le da el nombre y dice, Sara, tu esposa, dará un hijo y le pondrás el nombre Isaac. Sara dará hijo, ay Señor, dará hijo de nombre, ay me gusta, ¿cuál es el nombre? Isaac. Ay, este era el hijo de la promesa. Isaac. Isaac. Y yo confirmaré mi pacto con él y sus descendientes como pacto eterno. Con respecto a Ismael, también a él lo bendeciré tal como me has pedido. Tremendo. El Señor le dijo, no te preocupes por Ismael. Ismael también va a tener sus promesas. Ismael va a ser grande. Y acuérdense que estudiamos que Ismael, están los árabes, ellos eran nómadas, y de allí vienen todas esas tribus árabes, vienen de la descendencia de Ismael. Pero el pacto eterno, el pacto, la descendencia bendita, viene del hijo de Sara, llamado como Isaac. Tremendo. Y con esto, mis amados, terminamos. Y dice el versículo 24, Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado, su hijo Ismael tenía 13. Versículo 24 dice entonces, ¿cuántos años tenía Abraham? Abraham tenía ¿cuántos años? 99 cuando fue que circuncidado. ¿Cuántos años tenía Ismael? ¿Tenía cuántos? Ismael, recuerden que Ismael es el hijo de Agar, tenía ¿cuántos años? 13 años. 13 años cuando fue que circuncidado. También. Bueno, mis amados, con esto terminamos y llegamos al tema de los cambios de nombre que el Señor hizo en la vida de Abraham y en la vida de Sara. Abraham a Abraham, Sarai a Sara.
les da un nuevo tiempo, una nueva temporada y viene el hijo de la promesa. Tremenda palabra. Así que quiero que usted se tome esa palabra para su vida. Las promesas del Señor se cumplen. El Señor dijo sí, así es, y cuando Él dice sí, es así, no es más. Usted y yo no podemos meterle mentalidad humana a las promesas que son eternas. Al Dios que eterno, al Dios que todopoderoso, al Dios que Shaddai, al todo suficiente. Vamos ahora rápidamente, yo creo que usted ya tomó apuntes aquí, rápidamente nos vamos al capítulo 18, quiero que avancemos al capítulo 18 y vamos a ver un evento importante en la vida de Abraham. Un evento importante en la vida de Abraham. Vamos al capítulo 18. Importante, me gusta muchísimo ese capítulo 18 y vamos a estudiar la visita celestial. Sara, recibe también promesa de hijo, pero el capítulo 18 hay una visita celestial en la vida. Una visita celestial, le he dicho yo a este capítulo. Visita celestial. Resulta, mis amados, que el capítulo 18 dice que el Señor se le aparece otra vez a Abraham cerca del robledo que pertenecía a Mamre. Allí en ese lugar se le aparece. Recuerden que según la tradición, Abraham se estaba recuperando de la operación de la circuncisión. Esa era una operación, mis hermanos. Eso era que tenían que guardar reposo para recuperarse. Recuerden, él estaba allí esperando recuperarse cuando de pronto aparece, tuvo una visita especial. En el versículo 13 dice, allí usted lo puede ver, y el Señor se le apareció a enseñar a Mamre mientras estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Yo creo que dice la palabra que estaba sentado a la hora más calurosa del día. Pienso que estaba entre las 11 o 12 del mediodía, cuando el sol está bien potente. Allí estaba Abraham recuperándose, cuando de pronto, dice el Señor, cuando alzó los ojos y miró, 3 hombres que estaban parados frente a él, y al verlos corrió a la puerta de la tienda a recibirlo y se postró en tierra. Y dijo: Señor mío, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. Tremendo. Abraham estaba allí en su tienda cuando de pronto ve esa aparición preciosa. Venían 3 personas allí. Había una aparición, una visita celestial. Y él le dijo: un momento, no pases de largo, ven y visítame, ven y te quedas aquí. Y salió corriendo. Usted se puede imaginar que usted tenga esa visita en su casa y que usted pueda deleitarse en que allí llegue esa aparición celestial. Y sigamos avanzando. ¿Quién se le apareció? En el primer versículo dice claramente que fue el Señor. El mismo Señor. La Biblia dice, usted ahí lo puede ver, la Biblia dice en el versículo 2, entonces levantó la vista y vio ¿cuántos? 3 hombres de pie cerca de allí. 3 hombres allí frente a él. Según la Biblia nos aclara, y allí lo vamos a ver más adelante, que en esos 3 hombres estaba el Señor Jesús. En el versículo 22, usted lo puede ver. Si quiere, vamos de una vez al versículo 22 del capítulo de este capítulo 18. Usted puede, dice: los otros hombres se dieron la vuelta y se dirigieron a Sodoma, pero el Señor se quedó con Abraham. El Señor se quedó con Abraham. Estos 3 hombres, la misma Biblia nos dice, el Señor se quedó con Abraham. ¿Quién se queda hablando con Abraham? Eran 2 ángeles que estaban con ellos, y uno era el Señor Jesús.
El Señor Jesús era esta persona, la tercera persona, estaba allí. Eran dos ángeles y el Señor Jesús mismo visitó allí la tienda de Abraham. Usted se imagina que el Señor le visite a usted. Tremendo, todos los días lo hace. Todo momento Él está allí visitándonos. Lo que pasa es que nosotros dejamos pasar esas visitas especiales cuando no buscamos su santa presencia. Pero Abraham era un hombre que fue considerado el amigo del Señor. Fue considerado una persona cercana al Señor. ¿Por qué? Por una relación que Abraham entabló con el Señor. Le hablaba los propósitos, los proyectos. De hecho, bajó a eso. Fue allí a buscarlo porque tenía que contarle lo que iba a pasar en Sodoma y Gomorra. Y allí después, más adelante, lo vamos a ver. A mí me apasiona este estudio. Y luego la Biblia dice, conforme avanza la historia, será evidente que la visita que Abraham recibió era el Señor, dos ángeles. ¿Dónde está esto? Esto está en Génesis, ahí usted lo puede ver en el 18:22. Eran ¿qué? Dos ángeles y el Señor Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Una de las características que Abraham tenía, quiero que usted analice esto, era la hospitalidad. Abraham tenía esta tremenda virtud, hospitalidad. Abraham le gustaba atender. Él vio que venían los tres y dijo, esperen un momento, venga, no vayan a pasar de largo. Buscó comida, buscó bebida para ellos, los colocó debajo de allí, usted lo puede ver ahí, lo colocó. Los colocó debajo de una sombra de un árbol, los atendió, le dijo, Sara, vaya, busque comida, la harina, vayan y maten el mejor carnero porque iba a darles comida para ellos. Recuerde que en ese tiempo no había refrigeración y no tenían la carne allí en la nevera, en el congelador guardado. No, cuando ellos mataban a algún cordero era porque había algo especial. Y él mandó a matar para hacerle una buena comida a esta preciosa visita. Gloria al Señor. Entonces, esa hospitalidad, dice, Abraham salió a recibir a esos los tres visitantes, aún sin saber quién era. Amén. Abraham tenía la virtud de la hospitalidad, algo que la Biblia promueve. En Hebreos 13:2, yo creo que usted vaya allí. Después usted lo lee, Hebreos 13:2 dice, mire lo que dice, no olvidéis que demostrar hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlos hospedaron ángeles. Tremendo, usted no sabe si de pronto el Señor le envía un ángel a su casa y usted tenga la oportunidad para atenderlo. Esa palabra hospitalidad era una de las virtudes que tenía Abraham. Gloria al Señor. Y rápidamente dice que efectivamente Abraham hospedó a los ángeles sin saberlo. Él los recibió, los atendió y les dio de comer. Y eso está en 18:4, capítulo 18, versículo 4 y 8. Bueno, gloria a Dios. Y luego de comer, los visitantes anunciaron a Abraham la razón de su visita. ¿Cuál era la razón de esta visita celestial? Y esa razón era en el capítulo 18, versículo 10, vaya usted conmigo, dice, entonces uno de ellos le dijo, yo volveré a verte dentro de un año y tu esposa Sara tendrá un hijo. ¿Cuál era la visita? La fueron a hacer para decirle que Sara en un año tendría ¿qué? Un hijo. Tendría hijo. Ay, Dios. Venimos a decirle que Sara en un año tendrá su hijo. En un año. Cuando ellos fueran a visitar en un año, ella ya tendría a su hijo en sus brazos. ¿Y Sara qué hizo?
se echó a reír. Claro, Sara diría, pero ¿cómo ahora? Imagínese mi edad. ¿Cómo voy yo a tener un hijo? El mismo Señor Jesús descendió de los cielos para decirle, Sara va a tener un hijo. Aleluya. Y dice, ciertamente volveré a ti por este tiempo al año próximo, y aquí Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. El Señor llegó a confirmar el pacto que había hecho con Abraham. Volvió a confirmarle que el hijo de la promesa lo iba a tener, ¿con quién? Con Sara, su mujer, su esposa. Abraham lo sabía porque el Señor se lo había dicho unos días antes. Pero también Sara lo debía saber. Tal vez él no le había dicho nada a su mujer, pero en esta ocasión Sara estaba escuchando. Me imagino que Abraham ya le había dicho a Sara, y yo creo que ella no lo tomó en serio, pues todo lo tenía en contra. Gloria a Dios. ¿Cuál fue la reacción de Sara ante esta noticia? Abraham y Sara ya eran ancianos, entrados en años. Sara le había cesado ya la costumbre. Sara ya no, ya usted sabe cuál es la costumbre de las mujeres, y ella se echó a reír. Ella dijo, no puede ser posible. Tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi Señor. Hablaba de Abraham, dijo, pero Abraham ya se envejeció. No creo tener placer. Todo lo tenía en contra. El Señor se había mostrado a Abraham como Dios todopoderoso, pero también quería hacerlo saber a Sara. Dios le leyó la mente a Sara. ¡Ay, tremendo! Había dicho, miren lo que dijo, pues ella no había dicho nada en voz alta, pero el Señor quería hacerle saber a ella que no había nada demasiado difícil para él. El Señor ya le había dicho a Abraham, yo soy Shaddai, soy el Dios todopoderoso. Todo lo puedo hacer. Lo imposible es posible para el Señor. Así yo no sé cuál sea su necesidad, pero créanme, mis amados, que si el Señor coloca y deja plasmado esta tremenda palabra en la Biblia, es porque el Señor sabe que aún en nuestro tiempo hay cosas que decimos que son imposibles para nuestra mentalidad humana, para nuestros pensamientos humanos. Pero el Señor está diciendo en esta noche que todo para Él es posible. ¿Por qué? Porque Él es Shaddai. Él es el Dios todo suficiente y todopoderoso. Amén. El cumplimiento de la promesa de Dios era evidente. Más tarde, para entonces, ella ya tendría a su hijo en sus brazos. Gloria al Señor. Ahí mismo en el versículo 14 le dice, ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti en el tiempo señalado, por este tiempo el año próximo, y Sara ya tendrá un hijo. Gloria al Rey. Sara tuvo una reacción humana. Se rió ante lo que parecía imposible. Luego negó haberse reído por miedo. Ahí en el versículo 15 dice, pero Sara lo negó porque tuvo miedo, diciendo, no me reí. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Y ahí es donde el Señor quiere hablarnos. Muchas veces nosotros dudamos y decimos, no, Señor, yo no dudé a sus promesas. ¿Cómo se le ocurre, Señor? No, yo siempre permanecí fiel. Pero Sara, en un momento, también dijo, esto es imposible. Pero el Señor hoy quiere decir que Él es Dios todo suficiente para nuestras vidas. Él es Shaddai, el todo suficiente. Así que, mis amados, espero en el Señor. Y luego dice su palabra, pero a pesar que se rió Sara, la Biblia dice que Sara creyó. Sara creyó. En medio, concluyo con esto, Sara creyó. ¿Dónde dice? Hebreos 11. Hebreos, usted lo puede leer. Hebreos capítulo 11,
versículo 11 y 12. Y lo vamos a leer, dice: también por la fe, Sara misma recibió fuerzas para concebir aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido. Consideró fiel al que lo había prometido. Consideró fiel al que lo había prometido. Quédese con esa palabra en esta noche de estudio. Considere usted fiel al que ha prometido la palabra. Mis amados, los dejo con esta palabra. Sara creyó y efectivamente al año próximo tenía a Isaac en sus brazos. ¿Habrá algo imposible para el Señor? Nada es imposible para el Shaddai, al todo suficiente. Les bendigo grandemente. Usted puede leer allí Hebreos capítulo 11, versículo 11 y 12. Me gusta esa parte. Pues consideró fiel al que lo había prometido. Consideró fiel al que lo había prometido. Estudie usted allí el próximo capítulo 19. Y en el mismo capítulo 18 le invito para que usted investigue y lea sobre Sodoma y Gomorra. Les bendigo grandemente. Recuerden, lea sobre Sodoma y Gomorra y en la próxima clase estaremos hablando sobre los eventos que sucedieron en estas dos ciudades. Bendiciones para todos, un abrazo. Les habla la pastora Janet.